Buenas tardes, gracias por su presencia en este día festivo para muchos de ustedes, pero pues tenemos que estar aquí en el deber antes que la fiesta. Hoy tengo el agrado de presentar al doctor Juan Domingo García Muñoz, el cual nos va a presentar ese título que tenemos ahí, ese tema que está ahí, lo va a desarrollar. No entiendo mucho del asunto, pero precisamente por eso estamos aquí. Brevemente les voy a leer una reseña del doctor. Él es doctorado en el CINVESTAF del IPN, supongo aquí en la Ciudad de México. Sí, aquí acá, sí, en la Ciudad de México. Estudiando aspectos teóricos de la mecánica cuántica, principalmente de la mecánica cuántica supersimétrica. Posteriormente ha hecho estancias postdoctorales en el Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad de Michoacán de San Nicolás y actualmente en el Centro Mesoamericano de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Chiapas. Su principal línea de investigación es el estudio de sistemas que en su descripción cuántica muestran satisfacer el álgebra supersimétrica, por ejemplo, los materiales de Dirac, siendo el grafeno el más conocido de ellos. También ha hecho estudios acerca de álgebras polinomiales, álgebras multifotónicas, estados coherentes, la fusión Z de Riemann, Hamiltoniano XP y entre otras muchas cosas más. Bueno, doctor, le agradezco mucho el aceptar la invitación a dictar este seminario, que es el último del año, pero no el último del curso. Y entonces, bueno, pues somos todos oídos. Gracias, doctor. Gracias por la presentación. Bueno, yo les voy a hablar acerca de esta cosa que yo creo que les han hablado de manera muy reiterativa durante este semestre, que es el hamiltoniano efectivo del grafeno. Y voy a hablarles un poquito de cómo se resuelve por supersimetría. Espero que no les hayan hablado mucho de esto en el taller que les dieron. Y después vamos a ver algo que unos colaboradores y yo hemos estado trabajando acerca de cómo resolver de manera aproximada este mismo hamiltoniano, pero para los casos en donde la supersimetría ya no aplica. Como por ejemplo cuando hay una tensión sobre la superficie del material. Y bueno, entonces déjenme introducir un poquito el contenido que vamos a manejar en la charla. Primero les voy a hablar de cómo obtener el hamiltoniano del grafeno pristino. Después, una vez que ya sepamos con qué vamos a trabajar, les voy a hablar un poquito acerca de la supersimetría cuántica y el problema de eigenvalores, que es lo que vamos a resolver del hamiltoniano del grafeno. Después lo que voy a hablarles es de cómo vamos a utilizar algunas aproximaciones para resolver ese problema de eigenvalores para grafeno bajo una tensión uniaxial periódica. Uniaxial quiere decir que va en una sola dirección. Y después, pues bueno, vamos a dar un resumen de toda esta charla, ¿no? Entonces déjenme comenzar a platicarles acerca de la estructura del grafeno. El grafeno es un material 2D, es de los muchos que hay ya hoy en día. Anteriormente fue el primero que fue descubierto por Gemini Novoselov, ¿no? Pero después ha habido ya una revolución de materiales 2D y ahora ya hay toda una área de especialización que está involucrando materiales, ¿no?, de este tipo, que algunos de ellos son conocidos como materiales de Dirac, porque el hamiltoniano efectivo que los describe tiene esta estructura muy similar a la ecuación de Dirac, que es una ecuación relativista. Sin embargo, estas teorías no son relativistas. Tienen una estructura similar, pero no lo son, no son relativistas. Bueno, entonces, déjenme que les platique acerca de cómo se ve el grafeno. Esta es una caricatura de cómo se ve la estructura del grafeno. Ahí pueden ver el tan conocido, la tan conocida forma de panal de abeja de su molécula. Y bueno, aquí en estos modelos uno está pensando que la superficie del grafeno es infinita. Estos son modelos ideales, ¿no?, donde tiene una superficie infinita, que no tiene impurezas y nada, ¿no? A todo eso le llamamos grafeno pristino. Y lo que vamos a tratar de hacer primero es deducir el hamiltoniano efectivo por algo que nuestros colegas de estado sólido llaman modelo de Amarre-Fuerte, que es viejísimo, ¿no?, es de la década de los 40. Entonces, ustedes pueden ver que esta superficie de grafeno tiene una cierta simetría. De hecho, lo que van a poder ver es que si ustedes toman este vector que está aquí, que se conocen como vectores unitarios, lo que van a hacer es que si ustedes lo desplazan, van a poder estar conectando
los puntos negros. Y si ustedes utilizan el A2, pues bueno, van a poder conectar el otro punto negro, ¿no? Entonces lo que van a dar cuenta es de que todos los puntos negros se pueden conectar por medio de combinaciones de los vectores unitarios. Entonces eso habla de una cierta simetría de traslación en el material, porque este material es algo que conocen como una estructura cristalina, ¿vale? Entonces lo que pueden ver es que los átomos grises que tengo en la imagen se conectan entre ellos, pero no con los átomos negros por medio de los vectores unitarios. Entonces en el grafeno se dice que va a haber dos subredes A y B que no son equivalentes. Es decir, todos los átomos grises van a ser equivalentes entre sí y todos los átomos negros van a ser equivalentes entre sí. Y además, ustedes van a tener, por ejemplo, que estas serían las posiciones de estos vectores unitarios si ustedes toman su origen en uno de los centros de las moléculas. Como esto es una red infinita y todo es un modelo ideal, ustedes pueden poner el origen donde quieran y todo se va a volver a repetir, ¿no? Todo va a ser así, muy bonito. Y bueno, todos estos van a tener, van a estar descritos su norma por medio de esta distancia. Esta A es la distancia interatómica del material, que básicamente es esta distancia que está aquí, entre centro y centro de la molécula. Pero a algunos otros autores les encanta describirlo con la distancia interatómica, que es la distancia entre los átomos de carbono. Y bueno, están relacionadas, ¿no? Aquí les pongo las relaciones y cuánto mide más o menos aproximadamente cada una, ¿no? Todos esos son datos bien conocidos en la literatura. Y bueno, ahora déjenme platicarles qué es el amarre fuerte. El amarre fuerte se basa en el teorema de Bloch. ¿Y qué les dice el teorema de Bloch? Pues básicamente que si ustedes tienen una función que va a describir a sus portadores de carga en el material, que eso es lo que les interesa, esa función debe de cumplir que bajo un operador de traslación va a ser prácticamente la misma, salvo por un factor fase. Bien, y entonces me dirán, bueno, de todas las posibles funciones que puede tener ese operador, las más fáciles de todas serían las ondas planas, como estas que tenemos aquí. Pero resulta que si ustedes hacen una combinación de ondas planas, tendrían que hacer una combinación infinita de ellas, para tener una muy buena aproximación de la función de onda que va a describir a sus portadores de carga en el material. Y eso no le gusta a los que hacen resultados numéricos, ¿vale? Entonces, se toman algunas otras funciones que son conocidas como funciones de Bloch, que son estas que tengo aquí. Estas funciones de Bloch básicamente son combinaciones lineales de ondas planas, pero van a estar pesadas por estas funciones phi j que tengo aquí. Esas funciones phi j no son otras más que las funciones de los orbitales de sus átomos de carbono. ¿Se acuerdan que en sus cursos de mecánica cuántica ustedes resuelven el átomo de hidrógeno? Y a ustedes les dicen, y ahí están las eigenfunciones, ¿no? Pues son esas que van a pegar ahí, estas que están aquí. Con esas van a sopesar sus ondas planas para el átomo de carbono, obviamente. Bueno, ahora resulta que antes de poder seguir avanzando necesitamos ver cuántos de estas orbitales necesitamos por átomo de carbono. Bien, y entonces resulta que debido a la estructura atómica del carbono, eso lo pueden saber bien los químicos, solamente va a haber un electrón en un solo orbital por cada uno de los átomos que aporte para nuestro modelo, porque nos interesan solamente los electrones que pueden saltar a las bandas de conducción. Entonces, prácticamente, cuando ustedes toman estos vectores unitarios y construyen algo que los de Estados Unidos conocen como celda unitaria, que es este rombo para el grafeno, van a ver que hay dos átomos en cada una de las celdas unitarias. Y cada uno de esos átomos va a contar como si tuviera un electrón solamente, un orbital. ¿Eso qué quiere decir? Que acá, que aquí solamente vamos a tomar J igual a 2, 1 y 2, 1 y 2. Pero recuerden que siempre vamos a tener que estar contemplando autointeracciones. Entonces eso quiere decir que vamos a tener que estas eigenfunciones van a producir matrices 2×2, ¿ok? Espero que se haya entendido esa parte. Y bueno, ahora ya que tenemos nuestras funciones base, que van a ser las funciones de Bloch, pues tenemos que construir ahora combinaciones lineales de esas funciones base. Y esas funciones en el material van a tener esta forma, les llamé phi i. Y bueno, pues van a ser combinaciones lineales de nuestras funciones de Bloch y van a tener algunos coeficientes, ¿no?
ahí puestos. Estos son métodos muy similares a lo que ustedes ven en sus cursos de WKB, por ejemplo. ¿Ok? Son métodos aproximados, es muy similar lo que están haciendo. Entonces, al final, pues lo que van a decir es, pues ¿cuáles son los eigenvalores propios de energía? Pues los valores propios de energía, simplemente lo que tenemos que hacer es sacar el bracket del hamiltoniano y obviamente con su respectiva normalización. Y eso nos enseña la mecánica cuántica, debería de ser nuestros valores de energía. Bueno, y ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros vamos a desear, como siempre, obtener los valores de energía con el menor valor posible, es decir, los valores de energía mínimos, los de más abajo, ¿no? Y entonces hay que minimizar estos eigenvalores que tenemos aquí dados por esos brackets que tenemos ahí, ¿no? Y para eso, aparte de todo, lo que queremos es que no dependan demasiado de la combinación lineal, ¿no? Queremos que sea lo más independiente esa combinación para que sea lo más general posible. Y entonces lo que hay que hacer es tomar una derivada de estos eigenvalores de energía respecto de los coeficientes. ¿Ok? Cuando ustedes hagan eso, se van a dar cuenta de que van a poder definir dos matrices, que es esta matriz H y esta matriz S. Esta matriz S se le conoce como matriz de overlap. Lo que les está midiendo más o menos es que, si se dan cuenta, está sobre dos de las funciones de orbitales. Esa matriz es cuando ustedes en el material van a tomar dos niveles de energía y de repente van a tener cruces. Si alguna vez han visto gráficas de las bandas de energía de los materiales, van a ver que esas bandas de energía se mueven, zigzaguean y a veces se cruzan. Y esa matriz de overlap es lo que va a estar midiendo. Por otro lado, esta matriz H, en el estado sólido no lo llaman hamiltoniano tal cual, sino matriz de transferencia, porque están viendo cómo se transfiere el comportamiento de los portadores de carga. Pero nosotros vamos a llegar a un hamiltoniano porque nosotros vamos a agarrar y vamos a tomar aproximaciones de tal forma que la matriz de overlap se vuelva la identidad. Bueno, una vez que ya definen todo esto, van a poder llegar a algo que se conoce como la ecuación secular, que básicamente es esta que tengo aquí abajo. Y se va a tomar esa condición, que el determinante de H menos la energía por S se iguala a 0. Eso básicamente les garantiza una solución única. Y si se dan cuenta de esto que está aquí, H menos ES igual a 0, se parece mucho a una ecuación de eigenvalores, demasiado, pero resulta que no la vamos a poder tomar como una ecuación de eigenvalores hasta que ese sea la identidad. Bien, ahora sí déjenme introducir una de las primeras aproximaciones, que es la aproximación de primeros vecinos. ¿Qué es la aproximación de primeros vecinos? Pues ustedes hacen un zoom en su material, se van a dar cuenta de que uno de los átomos, por ejemplo este que está de la subred B, que es negrito, siempre va a estar rodeado de los átomos de las otras subred, de la A, de los grises, y así, ¿no? Y entonces van a decir, bueno, para no complicármele, pues lo que voy a hacer es tomar la interacción del átomo consigo mismo y con estos tres vecinos cercanos, y ya, ¿no? Ahorita no voy a tomar en cuenta la interacción de este con todos estos que serían vecinos secundarios. Bien, entonces estos vecinos cercanos están descritos por estos vectores y lo que hay que hacer es sustituirlos acá en donde definieron las matrices de, las funciones de Bloch. Esas R son las posiciones de sus átomos. Entonces, una vez que la ponen ahí, van a poder ver que van a poder escribir los elementos de matriz de H y S de esta manera, como las tengo aquí ya resumidas en forma matricial. Entonces, ¿qué son estas cosas? Epsilon A, epsilon B. Bueno, esos básicamente son las autointeracciones en el material, es decir, cuando ustedes están tomando en cuenta la interacción de un átomo consigo mismo. Y lo que va a pasar es que eso se va a tomar en cuenta cuando ustedes tengan potenciales externos en el material, ¿ok? Ahí es donde van a tomar relevancia estas autointeracciones. Pero por lo pronto, para el grafeno pristino que no tiene interacciones, pues vamos a tomar epsilon A y epsilon B igual a 0. Y ahora, tienen este parámetro gamma 0 que se conoce como el parámetro de Hopper, el parámetro de salto. Y realmente lo que está pasando es que este parámetro de salto es el valor de estimación
del hamiltoniano entre dos, perdón, es el valor de expectación de dos de los orbitales, pero respecto del átomo negro respecto de uno de los vecinos cercanos. ¿Y eso qué les va a dar? Bueno, ustedes pueden obtener este parámetro ese parámetro lo van a poder obtener de manera experimental o numérica. ¿Ok? Hay unos ciertos valores ya reportados de este parámetro, y básicamente la información que les da es la energía del enlace covalente. Si recuerdan sus clases de preparatoria, los átomos de carbono se enlazan por medio de este tipo de enlaces químicos, enlaces covalentes. Entonces esta energía es más o menos aproximada a esa energía del enlace que mantiene unida a los átomos de carbono entre sí. Bueno, y en la matriz S aparece algo muy similar, aparece este parámetro S0, y aquí simplemente es la identidad. Entonces, lo que pueden ver es que el parámetro S0, según estos valores que tomé de una referencia que se llama Electronic Properties of the Layer Graphene, que se las puedo pasar si quieren. Hay muchas referencias en donde hacen experimentos o análisis numéricos y obtienen estas cantidades, pero casi todas son muy similares. Entonces lo que pueden ver es que gamma 0 es alrededor de un orden de magnitud más grande que ese 0. Entonces, eso nos permite decir que ese 0 los términos que van como ese 0 los vamos a despreciar. Y entonces eso hace que nuestra matriz S aquí va a tener un 0, y aquí simplemente vamos a hacer la identidad. Y como sabemos que esa matriz es la identidad ahora en esta aproximación, entonces esta que tenemos aquí sí va a ser una ecuación de eigenvalores. Y este hamiltoniano ya lo podemos llamar así, ya no lo vamos a llamar matriz de transferencia. Y entonces, además de eso, hay que hacer otra aproximación para poder llegar al famoso hamiltoniano efectivo. Lo que hay que hacer es que, si se pueden dar cuenta, este hamiltoniano H está definido de esta función que depende del momentum de su partícula o de su portador de carga. Y va a tener esta forma. Esto viene pues de haber sustituido los vectores de los vecinos cercanos. Y entonces lo que hay que hacer ahora es que en la matriz, en el estudio del estado sólido de esto, vamos a pasar del espacio de coordenadas al espacio de momentos. Y ahora en el espacio de momentos vamos a poder definir unos vectores que se llaman vectores recíprocos, que son estos B1 y B2, que son vectores recíprocos de los vectores unitarios A1 y A2. Y es bien curioso que para el grafeno, así como en el espacio de coordenadas la molecular hexagonal, también lo es en el espacio recíproco. Y esta cosa que está aquí, este hexágono que está aquí, se le conoce como zona de Brouillard. Entonces, en esta zona de Brouillard resulta que estos vectores también conectan los puntos o los vértices de su hexágono, y entonces van a ver que hay dos puntos que son inequivalentes. A esos dos puntos son equivalentes, se les conoce como puntos de Dirac. Entonces, lo que nos interesa es que cerca de esos puntos de Dirac, déjenme paso a la otra gráfica, en esos puntos de Dirac, si ustedes hacen un zoom, las bandas de energía mantienen una relación lineal respecto del momentum de su partícula. Y entonces nos interesa hacer una aproximación alrededor de uno de los puntos de Dirac, para que podamos tener esta energía lineal respecto del momento. Entonces lo que se hace es tomar ahora una aproximación sobre esta función H alrededor de los puntos de Dirac, y más o menos se va a ver así. Por ejemplo, yo tomé el K-, más o menos se va a ver así. Y entonces ahora sí van a definir su momentum como es un momentum muy cercano medido respecto de los puntos de Dirac. Y bueno, con este momentum ahora van a poder tener esta forma aproximada de la función H, y si la introducen en su hamiltoniano, ahora sí van a poder llegar a lo que es el hamiltoniano efectivo del grafeno, que es este que tengo aquí, donde este operador pi básicamente es el operador de momento en X menos I veces el operador de momento en Y. Y ese es el hamiltoniano que siempre van a ver expresado en los libros, en los papers acerca del grafeno. Bueno, ahora, esto que está aquí también lo van a poder separar. Como pueden ver, esto está en la antidiagonal. Aquí tienen un PX. Entonces, si recuerdan las matrices de Pauli, pues van a poder separarlo. Este hamiltoniano lo van a poder escribir como B0 sigma.p. ¿Ok? Más o menos algo así, como lo tengo aquí.
donde esas sigma son las matrices de Pauli, un vector construido con las matrices de Pauli, y bueno, P pues ese es su operador de momentum, ¿no? Bien, ahora algo que tienen que recordar, que esta velocidad V0 es la velocidad de Fermi, es una velocidad mucho menor que la velocidad de la luz, es alrededor de C entre 300. Entonces esta teoría no es relativista, más sin embargo, la forma que tenemos aquí es una forma del hamiltoniano de Dirac-Weil, que es cuando se toma en el hamiltoniano de Dirac una masa igual a 0. Entonces, todas estas aproximaciones van a ser útiles cuando la energía de sus portadores de carga vaya lineal al momentum, que se traduce como que su energía sea mucho menor que el parámetro de salto, que recuerdan que era el valor de 3 electronvolts aproximadamente. Y es por eso que se dice que estos modelos son modelos de baja energía. Que siempre van a estar escuchando ustedes que todos estos modelos son de baja energía, y es justamente por esto, que traducido en el momentum de su partícula, pues bueno, se ve así, ¿no?, la desigualdad. Y ahora voy a tomar en cuenta otra situación, además de esto, porque ya tenemos ahora sí el hamiltoniano descrito, ya tenemos este hamiltoniano, que es el que vamos a estar trabajando, ¿no? Ahora, lo que nos interesa a nosotros es ver cómo interacciona con un campo magnético, porque queremos entablar propiedades electrónicas de estos materiales. Entonces, lo más común es que ustedes tengan aquí la superficie del grafeno ahí por esa línea punteada y le apliquen un campo magnético que vaya perpendicular a esa superficie. Y entonces, cuando tienen esta configuración, la mejor gauge que pueden tomar para describir los eigenvalores de energía es algo que se conoce como la gauge o norma de Landau, que básicamente ustedes van a decir, mi superficie del grafeno es mi plano XY, y como mi campo magnético va perpendicular, pues ese va en la dirección Z, ¿no? Y entonces lo puedo escribir de esta manera así. Y más aún, si ustedes ven, aquí espero que se note, pero traté de simular cómo es que un campo magnético puede depender de la posición. Aquí pueden ver que de este lado hay menos flechas de campo, y aquí hay más, ¿no? Entonces nos interesan estas situaciones donde tengamos campos que varíen con la posición, ¿ok? Bueno, ahora en la gauge de Landau pues vamos a poder ver que el potencial vectorial que genere este campo magnético, que de sus cursos de electromagnetismo saben que está dado por esta forma, pues bueno, va a ser tal que la fuerza del campo pues va a ser la derivada del potencial vectorial. Bueno, bien, ahora aquí el punto es que una vez que tenemos el hamiltoniano ya escrito como sigma.p, pues utilizamos la regla del acoplamiento mínimo, que ustedes deben de conocer de su curso de electromagnetismo, para introducir la interacción con el campo en el hamiltoniano que describe a los portadores en el grafeno. Y entonces aquí lo único que le hacemos es tomar el momentum más el potencial vectorial, ¿no? Ahí yo sé que faltan algunas cantidades, pero lo que pasa es que yo trabajo usualmente en unidades naturales, entonces todo lo hacemos uno, ¿no? Bueno, y ahora lo que voy a resolver es esta ecuación estacionaria para los portadores, ¿ok? Y bueno, ahora, como estamos tomando la norma de Landau, va a ocurrir algo muy bonito, que es que el sistema va a tener una simetría de traslación en la dirección Y, ¿ok? Entonces, como tiene una simetría de traslación, al igual que si recuerdan el teorema de Bloch, pues nos conviene tomar ondas planas. Entonces, en esa dirección, nosotros vamos a decir que el comportamiento de mis portadores va como E a la I Y, donde cae el momento. Y bueno, solamente vamos a dejar el comportamiento más complicado en la dirección X. Si ustedes toman esta forma para los espinores en su que son soluciones de este problema de eigenvalores, pues van a poder ver que la ecuación de eigenvalores para el hamiltoniano efectivo del grafeno se va a poder traducir en este sistema de ecuaciones que tengo aquí. Ese sistema de ecuaciones, lo que van a poder observar es que está acoplado. Si ustedes ven, aquí tienen un operador diferencial aplicado a sí menos, y eso les va a dar la energía por sí más, ¿no? Entonces esta es una energía que está modulada por la velocidad de Fermi. Y entonces en la otra ecuación van a tener algo similar. Lo bueno es que este de aquí es muy sencillo de desacoplar, pero lo que quiero es que recuerden esta forma del problema de este sistema de ecuaciones, porque
si alguno de ustedes entró al taller de supersimetría, ya le va a estar recordando que tiene una forma muy similar a lo que nosotros llamamos operadores de entrelazamiento en esa técnica de la mecánica cuántica. Bueno, entonces déjenme empezarles a hablar un poco acerca de la supersimetría, por si alguien no entró al taller. Entonces, esto que está aquí, nosotros lo vamos a trabajar de una manera muy peculiar. La supersimetría es un marco de trabajo en la mecánica cuántica en la que ustedes toman dos hamiltonianos que tienen la forma de tipo Schrödinger. Ahí pueden ver que otra vez tomé unidades naturales, tampoco me gusta trabajar con el 2, entonces lo quitamos todo eso y va a obtener esta forma. Tenemos un hamiltoniano H más y H menos, y va a tener asociado un cierto potencial, ¿no? Un potencial más y un potencial menos. Y entonces nosotros vamos a decir que esos dos hamiltonianos están entrelazados y cumplen con esta cosa que está aquí, que se llama relación de entrelazamiento, es una relación operacional. De hecho, esto tiene que ver más con algo que, por ejemplo, en física de partículas se llama simetría quiral. Tiene más que ver con eso, ¿no? Pero en mecánica cuántica todavía no estamos metidos tan adentro de la teoría, entonces la describimos así. Bien, donde estos operadores L tienen esta forma. Y entonces ya pueden ver que son operadores diferenciales de primer orden que tienen más una función, con una función X, que tenemos que determinar, que se llama superpotencial. Y entonces ya se van dando cuenta de que tiene como esta forma, ¿no? Entonces es una derivada y aquí tienen una función de X, ¿no? Bien, entonces cuando estos hamiltonianos son compañeros supersimétricos, van a poder factorizarse de esta forma, en términos de los operadores de entrelazamiento, donde esta epsilon que está aquí se le conoce como la energía de factorización, ¿ok? Y tiene que ver con qué es el eigenvalor correspondiente a la solución semilla, ¿no? Pero eso ahorita no vamos a indagar mucho, ya que no me interesa para mostrarles las soluciones del grafeno. Y bueno, en términos del superpotencial, resulta que ustedes van a poder describir sus potenciales. Quiere decir que si ustedes conocen un superpotencial W, van a poder determinar de alguna manera los potenciales de sus hamiltonianos, ¿ok? Y bueno, además de todo eso, van a poder ver que las funciones de los dos hamiltonianos H más y H menos están relacionadas entre sí. De esta manera, ustedes pueden mapear una solución de C más, de H más, a una solución de H menos. Y justamente las relaciones que tiene ahí se parecen mucho, es un sistema acoplado igualito al que aparece naturalmente en el grafeno, que es este que está acá. Es igualito, donde estos van a ser sus operadores de entrelazamiento. Eso quiere decir que el grafeno, los elementos de la matriz hamiltoniana tienen una simetría, tienen una supersimetría, ¿ok? Bueno, esto está relacionado con la simetría quiral del hamiltoniano de Dirac. Bien, y ahora entonces, bueno, ¿de qué nos sirve todo esto? Pues déjenme ejemplificárselos con algo más sencillo. Y es, si ustedes toman un campo magnético que sea constante, y seguramente a lo mejor sí ya no han oído hablar, porque esta solución es muy similar a la que derivó Landau. Entonces lo que va a pasar es que en la gauge de Landau, el potencial vectorial va a tener esta forma, va a ser una función lineal respecto de X. Y entonces ya nuestro método nos dice, pues cuando ustedes tengan un campo magnético y sepan cuál es el potencial vectorial, simplemente introdúcelo como si fuese tu superpotencial. Y entonces el superpotencial va a ser K más B0X, como lo que están acá, ¿vale? Esta parte. Y entonces ya nosotros sabemos, una vez conociendo el superpotencial, cómo vamos a obtener los potenciales. Esos potenciales lo que nos van a ayudar es que nos van a ayudar a encontrar las soluciones de los espinores. Recuerden que estas C más y C menos son los elementos del espinor que solucionan el problema de eigenvalores de su hamiltoniano efectivo del grafeno. Entonces, estos son los que corresponden a un potencial, a un campo constante. Son los osciladores desplazados. Ustedes los pueden ver en esta gráfica que tengo aquí.
son muy sencillitos, ¿no? Los dos son potenciales que se conocen como invariantes de forma, tienen un desplazamiento de energía. Y lo más interesante es que estos potenciales tienen una energía, unos eigenvalores de energía que van como en omega. ¿Ok? Pero resulta que la energía que corresponde a los portadores de carga se eleva al cuadrado cuando ustedes desacoplan este sistema. Es decir, esta energía la van a tener al cuadrado cuando lo desacoplen. Entonces hay que tomar la raíz una vez que obtienen los eigenvalores de sus potenciales. Y entonces, para el ejemplo del campo constante, resulta que la energía va como raíz de n omega. Esos son los tan famosos niveles de Landau. Aunque si no mal recuerdo, los derivó para un sincrotrón. Entonces, aquí en el grafeno, estos niveles van a ser muy interesantes porque si ustedes los grafican respecto del momentum de su partícula, resulta que todos estos son líneas horizontales, es decir, no dependen de K, no dependen del momentum, ¿no? En el argot del estado sólido, a estos les llaman bandas planas. Y tienen una relación muy importante, no me pregunto porque yo no soy experto ahí, pero tiene que ver con topología, tiene que ver con un montón de cosas que les gusta a ellos describir en los materiales. Lo que van a ver a lo largo del siguiente ejemplo es que el que se va a permanecer siendo plano siempre es el estado base, y ese es muy importante porque ese justamente va a corresponder al nivel que justo está aquí en el cruce, entonces siempre tiene que ser cero. Ese va a ser el único que va a permanecer plano. Bueno, aquí lo interesante es que si se dan cuenta, se supone que que la energía de nuestro modelo debería de ir lineal con respecto del momentum, pero para estas ondas planas tiene una situación muy especial, que es eso, que son horizontales, ¿no? Entonces, como les mencionaba, tiene que ver con topología. Bueno, y ahora les voy a dar un ejemplo más interesante, que es el ejemplo que ya no tienen un campo constante, sino ya tienen algo que depende de la posición, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo tienen un campo que decae exponencialmente, que pueden ver aquí en esta línea negra. Y entonces el punto es, bueno, pues cuáles son los potenciales, ¿no?, que ahora vamos a generar. Ustedes pueden ver que el potencial vectorial que genera ese campo es este que está aquí. Su superpotencial se va a ver así. Y entonces, pum, lo sustituyen en la formulita y les van a dar estos potenciales que tienen aquí, que son potenciales de Morse, que tienen esta forma que ven aquí, ¿no? Tienen este pocito que está ahí, ¿no? Por lo tanto soportan bound states. Y lo más interesante de este es que son un número finito de bound states, no van a tener un infinito número de estados ligados, sino solamente un número finito, que va a estar definido por esta restricción que tienen aquí. Es decir, ustedes van a encontrar que sus portadores de carga tienen un cierto momento a priori, y entonces van a ver que no van a poder acceder a muchos niveles de energía, sino a pocos. Eso se va a ver en esta gráfica donde tengo dibujado estos niveles de energía, que son los correspondientes a este de Morse. Aquí pueden ver que va como una raíz de algo que depende cuadráticamente de su número cuántico principal. Y estos sí van a depender linealmente respecto de la energía respecto de K, ¿no? Ya cuando ustedes tengan en una cierta aproximación para valores muy grandes. Pero lo más importante es que no van a tener al mismo tiempo todos los niveles, sino que dependiendo de qué momentum tenga su partícula, como pueden ver aquí en la gráfica, mira, no sé si se note, pero aquí está el estado base, que es una línea recta, como les había mencionado, y ese siempre existe para todos, pero por ejemplo el primer estado excitado va a comenzar por aquí, más o menos casi llegando acá igual a 1, el segundo estado excitado van a ver que empieza hasta 2 y así sucesivamente. Quiere decir que no todo el tiempo van a tener todos los estados, ¿no? Va a depender mucho de esta restricción, de esta acá. Bueno, y todo eso está resumido en un trabajo de unos colegas españoles. En ese paper hicieron 6 casos más, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de casos muy interesantes que pueden leer. Al final les voy a pasar la referencia. Y bueno, ahora déjenme hablarles un poco de algo más actual, de lo que se está haciendo más actual. Eso es de hace años ya inclusive. Entonces les voy a hablar del grafeno bajo tensión uniaxial.
si me da tiempo. Y entonces ahora lo que vamos a considerar es que esta superficie de grafeno que antes la teníamos pristina, donde no había nada de movimiento, no tenía nada de interacción, ahora van a poder agarrar a dos de sus compañeros y los van a poder estirar a una placa de grafeno, ¿no? Y entonces cuando ustedes estiren, dependiendo de qué tan fuertes sean, pues la van a poder estirar mucho hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Pero lo importante es que solamente estiren en una dirección, por ejemplo en la dirección que está aquí, hacia allá, ¿no? Y eso en el estado sólido le llaman una tensión uniaxial porque van en una sola dirección. Y debido a la estructura esta de panal que tiene el grafeno, esa tensión no va a afectar de la misma manera a la subred A y B. Recuerdan que había dos subredes de átomos que eran inequivalentes. Pues resulta que cuando ustedes aplican esas tensiones, las subredes se ven afectadas de distinta forma. Todo eso lo pueden ver resumido en este paper de aquí. Y además en este paper lo que vieron es que esos términos de tensión, cuando se lo aplican al modelo de amarre fuerte que describimos al principio, lo que les va a botar es un término que se va a poder ver como un campo pseudomagnético. ¿Por qué pseudomagnético? Porque realmente no tienen ustedes aplicado un campo magnético ahí, pero al momento de estar jalando el grafeno, aparece este término en el hamiltoniano de amarre fuerte, que se puede ver como si fuese un término de campo magnético. Y es por eso que a ellos les gustaron llamarlo campo pseudomagnético. Y va a tener un potencial vectorial, pseudopotencial vectorial magnético asociado. Ahora, ¿cómo se describe este material en el hamiltoniano efectivo? Bueno, para eso, primero tenemos que considerar que tenemos una tensión U, como la que tengo aquí escrita, una tensión en general, pero que vaya en una sola dirección. Y entonces, como les mencionaba, va a haber una tensión U para la subred A y una tensión U para la subred B, distinta. Y entonces, lo que van a definir es dos campos que se llaman los campos de desplazamiento, que pueden ver que son exponenciales de esta diferencia entre las dos subredes, perdón, entre las tensiones aplicadas a cada una de las subredes. Son tensiones efectivas. Y bueno, no les voy a contar mucho porque sería totalmente otra charla de cómo se saca este hamiltoniano efectivo, pero esta es la forma que tiene el hamiltoniano efectivo de un grafeno que tiene una tensión uniaxial aplicada. Lo que pueden ver es que se parece al pristino, también está descrito en términos de las sigmas, tiene los momentos, pero ahora la velocidad de Fermi ya no es una constante. Ahora la velocidad de Fermi tiene que es una función de la posición y aparte es diferente en cada dirección. Entonces tienen una velocidad de Fermi en la dirección X y una velocidad de Fermi en la dirección Y. Y aparte de todo, aquí está el término que este A es el pseudocampo vectorial, es el pseudovector que genera su pseudocampo magnético. Y como pueden ver, está aplicado al momentum como si fuese una regla de acoplamiento mínimo. Ok, lo importante es que esta cantidad, su pseudopotencial vectorial y sus velocidades de Fermi quedan escritas en términos de los campos de desplazamiento, con esas formas que están ahí. Entonces ya se pueden ir dando cuenta de que esto está medio complejo, porque aparte de todo tienen combinaciones lineales de exponenciales de su tensión, ¿no? Que su tensión puede ser lineal, puede ser otra exponencial, puede ser una función periódica, puede ser lo que ustedes le pongan ahí, ¿no? Entonces, cuando ustedes tratan de resolver el mismo sistema de ecuaciones que equivalente al caso del grafeno pristino, pues ahora va a tener esta forma, ¿no? Va a seguir siendo ecuaciones diferenciales de primer orden aplicadas, pero van a seguir estando acopladas. Bien, ahora lo que quiero que noten es que en este caso, donde ustedes piensen que esta donde está aplicada la tensión es la dirección Y y esta que es la perpendicular es la dirección X, resulta que para este Hamiltoniano en la dirección X también se puede ver que hay una simetría de traslación, y entonces vamos a proponer de nuevo que nuestro spinor se puede ver como E a la IKX, ¿okay? Muy similar a lo que hicimos en el grafeno pristino, y ahora todo lo dejamos
todo el comportamiento pues está solamente en la dirección que está describiendo, en la que está aplicada la tensión. Perdón. Bueno, entonces, este sistema es fácil de resolver cuando toman el modo cero. El modo cero es el modo en el que el valor de energía es cero, ¿no? Que como verán, para el grafeno pristino tiene un valor muy especial. Bien, si ustedes hacen esto cero, pues se van a dar cuenta de que el sistema se va a simplificar a esto que tenemos aquí, y va a volver a tener esta forma que tenía antes, en donde se puede ver la supersimetría. Bien, operador más el superpotencial menos derivada más el superpotencial. Y entonces las soluciones van a tener esta forma que tenemos ahí, simplemente van a ser exponenciales de la integral del superpotencial. También eso se le conoce como el modelo de Jacquier-Revy en partículas. ¿Vale? Entonces, para el modo cero, pues ya tenemos solución, ¿no? Aquí está. El problema va a ser qué pasa para los estados excitados, ¿no? Cuando la energía es diferente de cero. Entonces, ahí viene un problema. Aquí déjenme, aquí introduje una notación que es G de X. Esto sí ya lo estamos haciendo unos colaboradores y yo, ya lo veníamos haciendo este año. Entonces, lo que hicimos fue decir, ok, aquí debemos definir esta para no complicarnos la vida, y pues tiene esta forma, ¿no? Si desacoplamos el sistema de ecuaciones, van a poder ver que ahora van a tener un operador diferencial de segundo orden aplicado a esta, como les mencionaba, se eleva al cuadrado la energía, y van a obtener este problema de eigenvalores para algo que ustedes pueden denotar como un hamiltoniano, H más menos, que va a tener esta forma de aquí. Es un operador diferencial de segundo orden, ¿ok? Pero resulta, si recuerdan sus clases de mecánica cuántica, que estos hamiltonianos se pueden mapear a uno tipo Schrödinger. Es decir, que solamente contenga una segunda derivada más una función, que va a ser su potencial. Entonces, pues eso se puede hacer, ¿no? Si ustedes toman esta forma de las soluciones, pues van a poder llegar a que se puede mapear hacia esta forma, donde ahora tienen este término de segunda derivada, pero su potencial no tiene una forma muy cómoda, tiene esta forma que tenemos aquí, ¿no? Y pues, obvio, ahí están sus eigenvalores. Ahora quiero que noten algo. El término que correspondería al término cinético tiene este factor que depende de la posición, que es la velocidad en Y. Eso es como si ustedes tuvieran una ecuación de Schrödinger con una masa que dependiera de la posición, ¿ok? Bueno, y entonces el problema es ahora cómo resuelvo esto, ¿no? Si se dan cuenta, la velocidad en Y va a tener una forma bestial porque va a ser una combinación lineal de los campos de desplazamiento, y sus campos de desplazamiento van a ser exponenciales de la tensión que ustedes propongan. Entonces, ¿cómo resolvemos esto, no? Bueno, entonces la idea es decir, ok, si nosotros podemos hacer que la tensión tenga un cierto parámetro de longitud que la describa y que sea mucho más grande que la distancia interatómica del material, entonces vamos a poder aproximar de manera lineal esta tensión que tienen aquí, y eso quiere decir que van a tener la exponencial de algo pequeño. Entonces van a poder hacer una aproximación sobre la exponencial y van a poder tomarla como a una función lineal. Bueno, si hacemos eso va a ser equivalente a que ustedes tomen las funciones BY y G de X y hagan una aproximación de serie de Taylor, como las que les enseñaron en métodos matemáticos aquí en SFEM, y se queden a primer orden, alrededor de un punto, claro está, que va a ser un punto Y0, que obviamente va a tener una cierta dependencia del momentum de su partícula. Recuerden que todas estas teorías tienen una dependencia intrínseca del momento. Entonces, si hacen eso, con un cambio de variable, que básicamente yo le llamé Z aquí, que básicamente es B1, es BY, perdón, van a poder llegar a que su ecuación, que se parecía a la ecuación de Schrödinger, sí se puede ver como una ecuación tipo Schrödinger. Se va a ver así. Van a tener ese término de segunda derivada, y lo más interesante es que van a tener un término que se asemeja a un potencial tipo colombiano, y van a tener un término que es centrífugo, como un término centrífugo. Pero la diferencia es que
su eigenvalor no está acá. El eigenvalor de energía aparece aquí en el, como el cociente, como el numerador del término centrífugo. Entonces se parece, lo llevamos a esta forma solamente porque se parece y es más fácil, ya sabemos cómo resolver las ecuaciones que tienen esa forma. Solamente lo llevamos por eso a esa forma, pero no quiere decir que esto sea un problema de Schrödinger con un potencial colombiano más un término centrífugo. No, eso no es. Es algo diferente, pero tiene la forma. ¿Vale? No se confundan. Entonces, aquí definimos algunos parámetros que quedan en términos de los parámetros de la serie de Taylor, ¿no? Y bueno, pues esto ya es fácil de resolver. Estas son sus soluciones, siempre van a terminar en términos de polinomios de Laguerre, de asociados de Laguerre. Aquí hicimos otro cambio de variable simplemente para poder escribirlo de manera más elegante, para que no abarcara páginas. Entonces, aquí pueden ver que ese cambio de variable simplemente es un rescalamiento de realmente esta variable, no tiene mucho uso. Lo importante es que los eigenvalores de energía para sus hamiltonianos H más menos, que les deberían de dar cada uno de estos es el cuadrado de la energía de sus portadores de carga, pues tiene esta forma. Y entonces aquí pueden ver que va como el cuadrado del número cuántico principal. Lo que sí entonces pueden ver es que siempre que puedan hacer esta aproximación para sus tensiones, pues el problema se va a reducir a este tipo que tienen aquí, ¿no? Esto es general, no depende de la tensión, salvo cuando ustedes tomen este parámetro en la tensión que sea mucho más grande que la longitud. Ahorita van a ver más o menos cómo se ve eso, ¿no? Y aquí tengo el ejemplo. En un paper que les vamos a dar al final, se dan cuenta de que experimentalmente es fácil tomar una tensión que vaya periódica. Entonces la describen con un coseno. Y van a tomar una amplitud de esa tensión que le van a llamar mu, ¿ok? Y ellos se dan cuenta de que para poder hacer este tipo de aproximaciones, pues esta mu tiene que ser pequeña tiene que tener una amplitud pequeña con respecto de la distancia interatómica, pero la longitud, esta es la longitud que describe su tensión, esa tiene que ser mucho más grande que la distancia interatómica, ¿vale? Y entonces, lo que nosotros decimos, vamos a tomar este mismo ejemplo y vamos a ver qué nos da, ¿no? Entonces lo tomamos, lo meten a matemática, Python o al programa que les guste, y entonces van a poder generar esta gráfica que está aquí, donde las líneas rojas que pueden ver en la gráfica son nuestros niveles de energía que nosotros obtuvimos, son estos que están acá, considerando un parámetro mu que es de 0.15A y una longitud eficaz de esta tensión de 96 veces A. Y bueno, se puede dejar este parámetro libre y nosotros lo escogemos como 5/6 de pi. Y lo que estamos haciendo es compararlos con estas líneas punteadas que son el resultado de otro trabajo de algunos investigadores de la UNAM, donde ellos lo que hicieron fue obtener por otros métodos para esas tensiones esos eigenvalores, ¿ok? La diferencia es que ellos también hacen aproximaciones, pero hacen algo raro, y es que toman esta constante. Entonces, pues eliminan básicamente la interacción, eliminan el comportamiento de la misma tensión en esa dirección. Pues entonces no hay problema, ¿no? Obviamente a ellos les queda algo muy bonito, todo se les reduce, les queda un oscilador armónico, les quedan niveles de Landau, pero está raro. Entonces, cuando nosotros vimos eso, fue que propusimos, bueno, vamos a seguir manteniendo esta BY como una función, y en este caso como una función lineal, y vamos a ver qué tan bueno es la aproximación, ¿no? Pues creo que es muy buena. Lo malo es que, y aquí es un tema abierto, es un tema que hay que discutir, nosotros obtenemos menos niveles de energía, curiosamente. Obtenemos de hecho la mitad de los niveles que ellos. Si pueden ver, la línea roja, aquí hay una línea punteada negra sobre la roja, que es el primer estado excitado, y son igualitos. Pero luego el segundo estado excitado de ellos, nosotros ya no tenemos uno que se compare.
el de nosotros brinca, pero curiosamente coincide con el tercero, y así sucesivamente. Entonces, aquí el punto está en ver, pues no en que tiene razón, pero hay que comparar, habría que haber un experimento para ver cuáles son los niveles correctos, ¿no? Hay otras perspectivas, como por ejemplo hacerlo numéricamente. El problema de hacerlo numéricamente es que algunos de los programas simetrizan los hamiltonianos. ¿Qué quiere decir simetrizar? Que los hermitizan. Entonces, si ustedes ven aquí, estos que están acá, estos operadores no son hermíticos, tienen una función BY como factor de la derivada. Cuando ustedes tomen el hermítico, ahí les va a salir algo muy distinto. Entonces, ahí hay una muy buena avenida para seguir investigando y ver pues qué es lo que está pasando realmente con ese sistema, ¿no? Y bueno, ya en resumen, pues la supersimetría es una herramienta útil para resolver los valores propios el problema de valores propios del hamiltoniano efectivo, cuando tienen grafeno pristino. Cuando ya no tienen grafeno pristino, pues bueno, por ejemplo, cuando está sometido a una tensión uniaxial, resolver ese mismo problema de valores propios puede ser un hueso muy duro de roer. Pero, si los parámetros que caracterizan a las tensiones cumplen ciertas condiciones adecuadas, entonces sí podemos obtener soluciones aproximadas para los eigenvalores. Y pues, eso sería todo. Esas son las dos referencias que les mencionaba. Esta es de la referencia de los colaboradores, de los colegas españoles, en donde hicieron todo ese trabajo de supersimetría con grafeno pristino. Este es el trabajo de estos colaboradores de colegas de la UNAM, donde ellos determinan el hamiltoniano efectivo y posteriormente hacen este análisis a orden cero que nosotros llamamos. Y bueno, nuestro trabajo en este momento está siendo analizado en PEA, en Physics Letter 6, para publicar. Entonces yo creo que ya en algunos meses lo van a poder publicar, la van a poder ver. Y ya eso sería todo. Gracias. Bueno, tenemos tiempo para varias preguntas. Hola. En la parte que expuso los campos de desplazamiento, ahí aparece un término beta en la exponencial. ¿Tiene algún significado o porque veo que inclusive cuando hacen la aproximación la reducen a G0? Sí, mira, ese beta que tienes ahí es un parámetro nada más que le introducen en este paper, si no mal recuerdo, si no es en otro. Es un parámetro que se llama el parámetro de Greifenhauer, no sé cómo se pronuncia, es alemán. Básicamente es aproximadamente 3, ¿no? Es una constante. Y un último, cuando menciona las ecuaciones diferenciales equivalentes, vuelve otra vez el H0, el H barra. ¿Dónde? Sí. ¿Hay alguna razón aquí para que vuelva? ¿Dónde está? En las ecuaciones diferenciales equivalentes después de eso. En esta, ¿no? Ajá. Sí, ahí lo puse porque para este segundo paper sí utilizamos H barra, nada más, pero después pues simplemente lo divides y lo pasas acá, ¿no? Okay. Para medir la energía respecto a H barra, ¿no? Entonces te puedes deshacer de esa cantidad. Okay. Gracias. Disculpe una pregunta. Si entendí bien, dijo que precisamente al estirar el grafeno, al aplicar precisamente una tensión uniaxial, se origina lo que es precisamente que mencionó como un campo, un pseudocampo magnético. Sí. Entonces, al encontrar su partner con Susi, dijo que se puede interpretar como una ecuación tipo Schrödinger con masa dependiente de la posición. ¿De la posición? Sí, ¿Podría ahondar un poquito más en eso, por favor? Sí, mira. Aquí lo que sucede es que cuando tú sigues describiendo tu problema, ya cuando tienes esta tensión uniaxial, lo que sucede es que una vez que llegas a la forma tipo Schrödinger, que es esta que está aquí, te das cuenta que el término cinético tiene a la velocidad de Fermi en Y, en la dirección Y, que depende como una función que depende de la posición. Si tú recuerdas la ecuación de Schrödinger, pues que va a tener en el término cinético h barra cuadrada sobre 2m. ¿Vale? Y nosotros siempre decimos, eso es una constante en sus cursos de mecánica cuántica. Pero si tú consideraras un problema en donde tienes una masa que depende de la posición, así como
En física clásica, el lanzamiento de un cohete no es un problema de masa constante. En la ecuación de Schrödinger podrías pensar en un problema similar, que no tengas una masa constante, ¿no? Ahí hay trabajo de investigación en donde ven cómo resolver ese caso, ¿no? El problema ahí es que el hamiltoniano deja de ser hermítico. Entonces ahí tienes que ver cómo simetrizar, y dependiendo de cómo simetrizas te metes en algunos problemas, ¿no? Es todo un campo de investigación, cómo resolver esa parte, ¿no? Aquí lo que hicimos es, bueno, esta ecuación es una ecuación análoga, no es una ecuación de Schrödinger. O sea, todo esto que está aquí, solamente lo escribimos en esa forma porque nos es muy familiar, ¿vale? Pero esto realmente es una ecuación diferencial que tenemos que resolver. Realmente el problema físico está aquí, ¿no? En el hamiltoniano. Y cuando propones el problema de eigenvalores, ¿vale? Ya después de todo eso, es cómo resuelves la ecuación diferencial que vas obteniendo, ¿no? Las ecuaciones, porque son dos. Gracias. Sí, ¿no? ¿Alguien más? No, Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la presentación. Y por ejemplo, yo tenía una duda. Sí. Respecto de esa parte de las soluciones, los valores de la n, ¿los considera tanto positivos como negativos o solamente se limita a la parte positiva? No. Esta pues, va a estar limitada, ¿no? Aquí van el 0, 1, 2, 3. ¿Vale? Son los enteros no negativos, si lo quieres ver así. Sí, porque más o menos por la estructura, bueno, en algunas ecuaciones podría asociar como una hipergeométrica confluente, ¿no? Tendría casi esa estructura similar. Sí, de hecho sí. De hecho, por eso se lleva a esta forma. Porque lo que se hace, o sea, ese es el paso que ya no les menciono, pero una vez que tú llegas a esta forma, lo que hay que hacer es transformarla a una hipergeométrica. Y luego tienes que ver las condiciones en las que esa hipergeométrica te va a dar polinomios, porque esas van a ser las funciones que van a ser cuadrointegrables. Okay. ¿Vale? Y bueno, mi otra pregunta, por ejemplo, en la que es en la velocidad de Fermi, ¿no se ha estudiado el caso en el que sea como tipo de Morse, un potencial de Morse, que sea exponencial? La velocidad de Fermi tipo Morse. Sí, porque lo hizo el caso lineal, ¿no? Sí. Pero sí existe ese caso que sea una exponencial. Sí lo puedes hacer. O sea, imagínate, aquí lo que tienes que hacer es remitirte a, ¿dónde están? Aquí están, a los campos de desplazamiento, ¿no? Si tú quieres obtener algo tipo Morse, pues aquí vas a tener que ponerle que tu función sea algo tipo U, Y, y otro término que sea UY, un parámetro más Y cuadrado, por ejemplo. Okay. ¿Vale? O sea, tal vez podrías hacer como la aproximación, si lo hemos pensado que eso se podría obtener al hacer la aproximación de la serie de Taylor a segundo orden. ¿Vale? ¿A qué problema te va a llevar? Eso. Quién sabe, pero sería interesante, ¿no? Ok, muchas gracias. Buenas tardes, le agradezco por la plática del día de hoy. Una pregunta respecto a la última parte de lo que nos comentó sobre la solución de la gente de la UNAM. Uh-huh. ¿Ellos dieron alguna condición bajo la que ese término se tomaba constante para su solución? Por simplicidad. Porque a ver qué pasa. Sí. Es que supongo, me imagino que dadas las condiciones que permitan que suceda eso dentro del experimento, pues se reproducirían todas esas líneas punteadas, ¿no? Pero ¿qué se necesitaría para que se reprodujeran? Es que ahí esa es justamente la parte de la discusión de esto, porque imagínate, estas personas de la UNAM que sacan estas valores de energía te dicen, ok, lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de resolver de nuevo otra vez ese hamiltoniano, ¿no? Pero ese hamiltoniano está horrible, ¿cómo lo resolvemos, no? Estos que están acá, pues ellos lo que se propusieron fue decir, bueno, podemos llegar a niveles tipo Landau. De hecho, si te das cuenta en su paper, ellos le llaman pseudo Landau levels. Entonces lo que se dicen es, bueno, pues ¿cómo obtengo esos pseudo Landau levels? Que están caracterizados por una energía que va como raíz de un parámetro por n. ¿Cómo lo hago? Pues dijeron,
Para hacerlo, yo ya sé del grafeno pristino que lo que tengo que hacer es que estos se vean como osciladores. Entonces, ¿cómo llevo este Hamiltoniano osciladores? ¿Cómo lo llevas? Bueno, pues primero tengo que hacer esto constante, porque si no me va a estorbar, ¿no? Lo hago constante. Y luego resulta que si lo haces constante, ese término que está aquí tiene una derivada, se cancela. Y todas estas Gs y esto te queda justamente un oscilador. Un oscilador desplazado, obviamente. Y entonces dijeron, mira qué bonito, ¿no? Con el hecho de tomar que la velocidad en Y sea una constante, entonces yo puedo llegar a un oscilador armónico, y obviamente como es un oscilador, pues va a reproducirme a niveles de Landau. Y esa es la propuesta que ellos hicieron. Luego después lo que hacen es que ellos agarran y dicen, ok, mira, yo voy a graficar mis niveles y los voy a comparar numéricamente. Y los comparan numéricamente y se dan cuenta que pegan muy bien numéricamente. El problema es que no sabemos cómo hicieron ese cálculo numérico. ¿Quién sabe cómo lo hicieron? ¿No? ¿Simetrizaron o no simetrizaron? Porque el problema de tomar esta B como constante es que estás sobresimplificando el problema, vaya, vamos a decirlo así, ¿no? Yo no quiero tocar a los compañeros de la Sí, además había comentado que el problema del cálculo numérico era el hamiltoniano, ¿no? Que no se podía... que si lo volvía hermítico, Es que cuando tú haces algo numéricamente, casi todas las cosas que nosotros hacemos de mecánica cuántica vienen con un hamiltoniano hermítico, ¿ok? Ahí hay como uno de los postulados de la mecánica cuántica, te dice que para que tus valores sean reales tienes que tener asociados operadores hermíticos, ¿no? Entonces, muchos de los programas lo que ellos hacen es simetrizar los hamiltonianos, ¿ok? Y entonces lo meten a la computadora, y una vez simetrizado, pues la computadora les arroja eigenvalores, ¿no? Pero ¿qué pasa si no simetrizas? Que eigenvalores te va a arrojar la máquina, ¿no? La máquina no le importa si está simetrizado, ¿no? La máquina te va a arrojar eigenvalores, ¿no? Porque casi todos los métodos numéricos lo que hacen es transmitirlo en una matriz, y ya resuelve un problema de los eigenvalores de una matriz. Entonces aquí el punto es, ¿estaban considerando que esto es una función de la posición o no? Ese es el asunto. Nosotros consideramos que se tiene que considerar eso como una función de la posición, porque si no, estás perdiendo información valiosa de la física del problema. Y es por eso que nosotros estamos describiendo sistemas completamente distintos, si se dan cuenta. Ellos están describiendo un problema que se parece a un oscilador, ¿ok? Y nosotros estamos describiendo un problema que es como si tuvieras un átomo de hidrógeno, porque es un problema tipo colombiano, como lo puedes ver acá, ¿no? Es por eso que hay menos niveles de energía. Lo interesante es que hay exactamente la mitad menos, ¿no? Al principio nosotros pensamos que era algo que tenía que ver con, como si pusieras no sé si lo han visto en mecánica cuántica, pueden tener un potencial como el oscilador, y de repente si ustedes de alguna manera le introducen una divergencia en el centro, lo que va a pasar es que van a perder la mitad de las eigenfunciones, ¿vale? Solamente se van a quedar con las impares, que son las que tienen 0 en 0. Nosotros pensamos al principio que era algo así, pero no es así, porque nosotros estamos metiendo divergencias de la nada. Entonces, hay que ver, ¿no? Es todo un problema ahí. Hay que platicarlo. De acuerdo, muchas gracias. Sí, nada. Bueno, si no hay nada más preguntas, pues agradecemos nuevamente al doctor su presentación. Doctor, muchas gracias.